secretaria general de Comunicación de la Presidencia de la República y directora de la revista Clave y Ferias de Vivienda Clave. Caridad, buenos días, ¿cómo nos escucha? Hola, buenos días, perfecto. Qué bueno, Caridad, la verdad, Jaime Velázquez la saluda desde acá. Y pues obviamente tocar un tema que lo que está sucediendo en el Ecuador, quisiéramos ver su opinión y sobre todo, yo le quiero preguntar, usted fue secretaria de Comunicación del anterior gobierno, la pregunta es, ¿qué recomendaría usted para el nuevo? Porque hay una chica que está entrando como subsecretaria de Comunicación en el gobierno de Guillermo Lasso. Sí, me parece muy interesante el currículum de Wendy, se me escapa el apellido en este momento, Vela. Pero lo revisé ayer y me parece que está sumamente bien preparada. Yo encuentro, mira, es bien fácil hacer una retrospectiva cuando uno ya pasó por ahí. Es cuando vuelve la calma y uno puede pensar qué es lo que no hice, qué pude haber hecho. Y pienso que el principal problema que tiene la SECOM es que debería dividir su gestión en dos. Una cabeza para comunicación política estratégica y una cabeza para marketing político. La comunicación política estratégica es la que enfrenta los problemas políticos diarios, es la que da cuenta de los lineamientos que se van trazando a través de las políticas de Estado, las razones que llevaron a ellos y las consecuencias. Es decir, comunica temas políticos. En este momento, Henry Kronfle está haciendo esa comunicación, pero no hay seguimiento por parte de la SECOM, lo cual es un problema. Y yo pienso de la hoja de vida que vi de la nueva secretaria de Comunicación, me parece que tiene un perfil muy similar al de Henry Kronfle, lo cual es bueno porque parecería que por ahí sí se va a empezar a dar seguimiento a las políticas de Estado que vayan influyendo en nuestra vida diaria. Claro. La otra que mencioné es el marketing político. La función pública, toda la obra del gobierno es un producto de consumo masivo. Para comunicar eso se requiere una mente creativa, que venda esa obra del gobierno en el buen sentido de la palabra, es decir, que apele a las emociones de la gente, que muestre que paso a paso se van, no sé, construyendo escuelas, hospitales, aunque sea de a poco, porque la obra pública ha sido casi inexistente, pero que se está generando empleo y se está mejorando el nivel de la vida de los ecuatorianos. El manejo de esas dos aristas requiere de dos personas absolutamente distintas. Correcto. Para política estratégica se requiere el lado racional del cerebro. Y para marketing político se requiere el lado creativo del cerebro. Correcto. Es verdad, Caridad, y comparto su concepto. Solamente quería hacer una apreciación. Es Henry Cucalón, me imagino a él se está refiriendo, ¿verdad? Al ministro de Gobierno. Perdón, sí. Okay. Sí. Está bien. Lapsus. No se preocupe. El tema está en que, si bien es cierto, hay que analizar los hechos. Y los hechos son que es el cuarto, bueno, viene a ser la quinta persona nombrada en la Secretaría de Comunicación. Y el presidente de la República decía en su entrevista en uno de los medios de comunicación que ellos habían fallado justamente en la comunicación. Y cuando uno analiza el tema, lo que en un momento dado se puede mirar es que tal vez a los cuatro antecesores a esta chica Vela, tal vez no tenían la experiencia política o de vender la parte política, porque no era marketing como tal, sino más bien era manejar justamente una visión política, que a lo mejor eso es lo que le faltó. ¿Usted cree eso? Estoy absolutamente de acuerdo. Si es que vemos hacia atrás nuevamente, yo creo que las personas que hemos pasado por ese cargo hemos sido elegidas por los presidentes por distintas razones. Entre ellas porque coincidimos en que todos hemos sido comunicadores a lo largo de nuestra vida. Sin embargo, lo que se requiere para estar en esa posición va mucho más allá que solamente hacer comunicación. Y por ahí puede haber estado un poco floja la pata. Uno llega a ese puesto y empieza primero a tratar de ubicarse en cómo funciona el aparato público, que es absolutamente distinto a cómo funciona el aparato privado, que es de donde todos hemos llegado, ¿no? Yeah. Y empieza a encontrar todas las trabas del mundo. Uno cuando está comunicando desde su empresa o desde su función en cualquier gremio, lo hace con toda la libertad. O sea, se le asigna un presupuesto, se cumple, se asigna ese presupuesto de acuerdo a un criterio personal y de repente llegas a una institución pública y para contratar una agencia de publicidad tienes que seguir ciertos lineamientos que no te permiten tener ni siquiera la pieza número 1, sino 90 días después. Porque ese es el plazo establecido para que se lleve a cabo el concurso. 90 días después ya la función para la que tú necesitabas la agencia o pasó al olvido o es un problema que ya se solucionó. Entonces los tiempos no funcionan como en la empresa privada y eso es como una camisa de fuerza.
Clarísimo, querida, así es, y comparto el mismo concepto. Le voy a dar paso a Eduardo Mendoza, que se encuentra con nosotros. Adelante. Caridad, qué gusto escucharte y verte. Buenos días. ¿Cómo estás, mi querida amiga y colega? ¿Qué es de tu vida? Eduardo, qué gusto tan grande verte, aunque sea a través de la pantalla. Lo mismo te digo. Te mando un abrazo muy grande y desde acá mis saludos. Caridad, el presidente el día domingo comentó que la comunicación probablemente es lo más complicado, es donde más les ha ido mal en el gobierno. Esto motiva que nuestro buen amigo y colega Andrés Seminario renuncie. 3 secretarios, hay una nueva secretaria. Tú fuiste secretaria de comunicación, eres una periodista activa, tienes tus revistas, además eres empresaria. ¿Qué falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta comunicar de todo lo que le falta al gobierno? ¿O qué podríamos decirle a la nueva secretaria de comunicación en buen sentido, porque no es un consejo, sino en apoyarla con algún tipo de comentario, mi querida Caridad, para que su gestión sea efectiva con los ecuatorianos? Bueno, yo pienso que el primer paso es lograr que el presidente entienda que él no es una persona, sino una institución. Y es una institución que pertenece a todos los ecuatorianos. No es del presidente, es la presidencia de la República. Y en función de eso, lo que debe hacer es abrir su mente, escuchar la sugerencia de los expertos, porque todos somos expertos en algún campo profesional y de la vida, pero no todos somos expertos en todo. Podemos tener una idea general, pero no somos expertos. En ese sentido, yo creo que es muy importante que el presidente se deje asesorar. Hemos visto muchos errores cometidos en comunicación en estos últimos días, nada más. Por ejemplo, el anuncio del presidente sobre el porte de armas, ¿no? Para defensa personal. Ese es un anuncio que el presidente debe haber aprovechado para volver a poner en la palestra el tema del gobierno del encuentro, porque él lo anunció como si lo hubiese generado y motivado él, cuando la Asamblea Nacional ya lo había aprobado semanas antes por unanimidad. Era una oportunidad de oro para mostrar cohesión, para decir cuando estamos de acuerdo sí vamos juntos, pero lo dejó pasar. Además, por el otro lado, no solamente por ese lado de la cohesión que puede estar todavía en el imaginario de la gente, el presidente debe haber estado consciente de que en un tema tan polémico era la oportunidad de oro nuevamente para compartir responsabilidades, para decir no soy solo yo estoy apoyando una iniciativa que la Asamblea no era novedad que se iba a levantar el avispero con este tema. Entonces, ¿por qué no mostrar esa cohesión en una situación que de alguna manera va a cambiar la vida de todos los ecuatorianos? Otro error muy grande fue la cadena nacional de 18 minutos hace algunos días, donde para hablar de un tema personal, individual, se rodeó de gente de la sociedad civil, del pueblo. Además, una escenografía montada casi con el manual étnico y etario de quién debe estar detrás del presidente, cuando esa cadena nacional debe haber durado 4 minutos y debió haber estado rodeado de su familia, porque hablaba de la reputación y de sus apellidos. Y cuando sale a hablar del porte de armas, debe estar rodeado de la institucionalidad del Estado, del comando conjunto, de los generales de la policía. Debe demostrar que tiene respaldo. El presidente es la presidencia, es una institución del país y no puede mostrarse solo. Sí, yo coincido plenamente con lo que dices y por eso pedí especialmente hablar contigo y que conversáramos contigo. En este mismo incidente, todos sabemos lo que está pasando, Caridad, todos los oyentes y radio oyentes, con el tema de que hay o caminando o lo que quieras llamarlo, ¿no? Construido un proceso para llevar adelante el juicio político y en la mente de las personas hacer sentir que todo está mal, que está muy malo, como que las cosas van a cambiar si cambiamos de un mandatario a otro mandatario. La inseguridad no se va a ir, los problemas económicos no se van a ir de un día a otro y finalmente las cosas pasan. Pero yo siento y percibo que no hay forma o no han podido hacer una inflexión en la comunicación para explicarle a la gente
¿Cuál es el problema y cuál es la solución? ¿Y cuáles son las soluciones? Como pasó, por ejemplo, también, con el mismo ejemplo, lo que pasó en Alausí. Arreglaron la primera parte, fueron al oro y tenían solo 6 créditos. Entonces me parece que hay algún tipo de suerte de desentendimiento y no ayudan a la integralidad de comunicación, Caridad. Definitivamente, lo que esas dos situaciones que acabas de mencionar, Eduardo, son producto de la improvisación. Y sí hay momentos cuando uno está encargada de comunicar que toca improvisar. Pero en este caso la improvisación no podía ser llegar solamente con 6 bonos, tenía que haber llegado con todos, o por lo menos con una lista de registro para depurar los nombres, digamos, mostrar acción, no mostrar solamente una solución parche ante las cámaras y ante los periodistas que estaban ahí. En el tema de Alausí fue lo mismo. Las imágenes que trascendieron fueron las de los guardaespaldas del policía cubriéndole con las mantas antibalas que siempre portan, cuando estoy segura que debieron haber otros momentos muy importantes que podían haberse rescatado. Ahí es donde entra la parte creativa de la comunicación, Eduardo. Ahí es donde uno tiene que tener la habilidad para decir, para planificar anticipadamente y generar las imágenes que se quiere luego transmitir, porque de lo contrario lo que se comunica es lo que el libre albedrío decide que debe subir a las pantallas. Entonces yo creo que en un país en la situación en la que estamos, que además es lamentable, no solamente por los problemas políticos que hay, sino porque la naturaleza se ha ensañado contra nosotros y son muchos frentes los que están abiertos, pero yo creo que es un momento en el que la gente busca cohesión. La gente busca que le lleguen a las emociones, que le den esperanza, porque la esperanza es lo único que nunca se pierde. Correcto. Y dentro de esa esperanza encontrar la salida en la paz. Y la paz sí empieza por el proceso político. Déjennos trabajar, es lo que pide la gente. Déjennos salir de casa con tranquilidad para poder trabajar, para poder llevar alimentos a la familia. Ese es un tema absolutamente emocional que nada tiene que ver con los contratos de Petroecuador para transporte de combustible. Sí, mira, Caridad, tú fuiste secretaria de comunicación en el gobierno anterior y lo hiciste muy bien. ¿Cuál es el momento? Y lo que dices con lo que comenzaste con la entrevista con Jaime Velázquez, respecto, llegas, tienes que licitar publicidad, tienes 10.000 problemas que no los tienes en la empresa privada y en la empresa privada, sino en el Estado. Pero ¿cuál es el momento? ¿Cuál es el momento más complicado para un secretario de comunicación? ¿Qué es lo más complicado? Te lo pregunto para que la gente lo pueda entender, porque esta entrevista se trata de eso. ¿Cuál es, Caridad? Yo pensaría, Eduardo, que dar prioridades. Solamente tener una cabeza en la SECOM es que la prioridad es el incendio del día. La prioridad es el problema que se presenta cada día y que no es uno, son 3, 4, 5, siempre hay problemas políticos. Y eso te lleva a dejar de lado el marketing político. Hay mucha obra del gobierno. Mira, yo te voy a poner un ejemplo clarísimo. Yo no voté por el presidente Moreno y él lo sabía cuando me propuso el cargo. Éramos amigos, lo conocía desde que el presidente todavía caminaba. Y por esas cosas de la vida, pues nos habíamos visto en algunas ocasiones. Y cuando yo me reuní con él la primera vez, yo le dije muy claramente, presidente, usted tiene el 7% de aceptación. Olvídese de eso, porque si baja al 5 o sube al 10, da lo mismo. Eso no va a cambiar las cosas. Muy bien dicho. Y según las encuestas, a usted por lo que más se le recuerda es por no haber hecho nada. Le dije, haga una campaña en base a eso. Diga que usted no ha hecho nada por meter la mano en la justicia, diga que no ha hecho nada por expulsar a las instituciones multilaterales de crédito del país, diga que no ha hecho nada por proteger la corrupción, tanto así que tenía 2 vicepresidentes presos, diga en ese sentido que usted no ha hecho nada por esas cosas negativas que venían manchando el futuro del país. Eso, de ahí debemos partir. Aceptando que no se ha hecho nada, pues saquémosle el lado bueno al no haber hecho nada y de ahí se puede partir a comunicar las cosas que sí se están haciendo. Fíjate que todos los problemas diarios, todos los incendios diarios impidieron que se haga esa campaña paralelamente con el entorpecimiento de este proceso de contratación pública. Yo convoqué a una licitación, Eduardo, ya casi, no sé, tal vez sería un par de meses antes de mi renuncia. Yo pensé que la comunicación, que la invitación
a las agencias de publicidad, a las agencias creativas, iba a tener un resultado espectacular. Tuve 4 o 5 agencias que participaron. 3 de ellas pertenecían al mismo dueño y la última no completó los términos de referencia adecuadamente. Y cuando yo llamé a la gente que por mi trayectoria personal conocía que estaba involucrada en este tipo de cosas, a decirles por qué no participaron. No les interesaba. Todos tenían unas cuentas por cobrar enormes. Claro. Desde el gobierno de Correa. Estaban a punto de quebrar por no poder cobrar esas cuentas y me dijeron no, mientras el gobierno no se haga responsable de esto, nosotros no volvemos a trabajar con ustedes. Obviamente se declaró desierta esa licitación y lo que se hizo fue contratar por régimen especial alguna cosita por ahí. Sí, qué terrible lo que estás contando, pero es el pan de todos los días. Es el pan de todos los días. En la última parte de la administración, Andrés Seminario y el gobierno comenzaron a comunicar por lo menos agendas, cosas cortas. A la gente le fastidia muchas veces que tengas una cadena larga. Lo que tú decías es verdad. 18 minutos, debe ser algo más corto. ¿Te parece que está bien los resúmenes? Porque hay gente, por ejemplo, que extraña las sabatinas o lo que hablaba el emérito Jaime Nebot los miércoles, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de comunicación puro, ¿verdad, Caridad? Es comunicación pura y dura, Eduardo. Tienes toda la razón en lo que acabas de decir. Además, estás comparando Correa y Nebot, que son 2 personajes que tienen un carisma brutal, una facilidad de palabra, una versatilidad de forma de expresar, que realmente si es que hablan media hora, te tienen captado la media hora. Sí. Ese tipo de gente, ese tipo de habilidad no es fácil de conseguir. No todos no todos lo tienen, no todos lo tenemos. Entonces también hay que separar ahí quién es la persona que puede hablar 1 hora o 2 horas y quién es la persona que debe hablar 5 minutos. Mientras más conciso sea el mensaje, más claro va a llegar. Pero también hay una cosa que hay que tener en consideración, que es identificar quién es tu audiencia. No es lo mismo dar un discurso para una audiencia de gente culturalmente elevada que dar un discurso para una audiencia de gente que lo único que quiere es el bono de arrendamiento porque acaba de perder su casa. Y hay gente que tiene la habilidad de manejar los dos simultáneamente y hay gente que no la tiene y probablemente con algo de preparación podría lograrlo, pero las 2 personas que tú acabas de mencionar son fenómenos, no muchos tienen esa habilidad. Por favor, sigue Ramiro Cepeda luego con algo más de la entrevista. Enrique San Martín y quien habla. Caridad, ¿cómo le va? Ramiro Cepeda le saluda. Hola Ramiro, qué gusto. El gusto es mío. Oiga, usted ha dado con lo que yo quería partir. Lo que Natura no da, Salamanca no presta. Usted dice hay unos que tienen que hablar mucho, otros que tienen que hablar poco, pero hay otros que no tienen que hablar, ¿ya? Y ya sabe a quién me estoy refiriendo, ¿ya? Usted ha dicho muy claro que hay que separar el marketing político del marketing de la presentación de la obra pública, y yo le agregaría algo. No es malo que un presidente no sepa hablar. No es malo. Algo se lo puede formar y se lo puede preparar. Pero ante esta deficiencia, que no tiene nada que ver con la ejecución, pero que sí lo puede meter en problemas por el mal ejercicio, ¿no cree que es necesario que el gobierno tenga un vocero que se pare en Palacio, diga 4 cosas y no dé entrevistas, que no, simplemente se pare en Palacio, diga sus 4 cosas y salga adelante y enfrente a la prensa, y que un poco protejan esta falencia que por supuesto es muy conocida que tiene el presidente de la República? Lo hicimos en la época del presidente Moreno. Teníamos algunos voceros y convocábamos a los medios de comunicación para que el vocero dé la información. Sin embargo, se generó muchísimo descontento porque yo como periodista, si a mí usted me invita a una rueda de prensa, yo quiero preguntar. Y no solamente preguntar para que meta la pata el político, sino preguntar porque quiero entender a fondo el tema que se está comunicando. Entonces, eso generó ese nivel de inconformidad y yo estaba de acuerdo con los periodistas porque he estado del otro lado y me doy cuenta que si me sueltan un enunciado y no me dejan preguntar, eso no es rueda de prensa y prefiero que me manden el B-roll y yo edito el B-roll y
y lo paso en mi medio de comunicación. Pero no le estoy quitando razón, Caridad. Para eso está el ministro de Gobierno, que sí sabe hablar, que sí sabe qué decir, que tiene un hilo conductor. No, yo me estoy hablando de un vocero que diga lo que tiene que decir, que hay otras vocerías, cada cual en su pertinencia, totalmente de acuerdo. Pero digo, alguien que supla en algún momento una deficiencia que es evidente del primer mandatario. Sí, estoy de acuerdo con usted. Debería, incluso se podría ir un poco más allá, instaurar un día, no sé, lunes 9 de la mañana, 1 hora de comunicación del vocero del gobierno para que dé una especie de sabatina en lunes sin el estrépito de romper periódicos, ni llamar gorditas dolorosas a la gente que no quiere, ni abrirse los botones de la camisa, pero sí un resumen semanal donde se puede explicar lo que se consiguió la semana anterior y qué está en la agenda para la semana que viene. Esa es una guía muy importante para todos los periodistas políticos porque ya saben a qué atenerse y saben por dónde van las cosas. Lo fundamental de esto, en el tema de comunicación política estratégica, es que la finalidad de esa estrategia política debe generar titulares. Y hasta aquí lo que hemos visto es que no se genera el titular adecuado. Recordemos el debate del presidente Lasso con el candidato Arauz, cuando el presidente a los 3 minutos de empezar posicionó el titular. Arauz, Andrés, no mientas otra vez. Posicionó el titular y se llevó todos los medios de comunicación al día siguiente con ese titular y consiguió el objetivo de hacer quedar a su contendor como un mentiroso. Ahora vemos que no, por ejemplo, en la última entrevista que transmitió Ecuavisa, ¿qué fue lo que trascendió? El triunvirato de la oposición. De la conspiración. Sí, exacto. Pero no hubo un titular de contenido político importante que el presidente logre posicionar durante 1 hora de entrevista. Es decir, no hubo un enfoque central en nada. Ahora, posicionar titulares no es una cosa que a uno se le ocurre el momento que está hablando. Es algo que tiene que uno, cuando se prepara la entrevista, establecer y trazar ese hilo conductor para posicionar el titular en el tema más importante, de mayor impacto positivo, y prepararse para la polémica que se va a generar, pero ya logra posicionar algo. Caridad, y le hago una pregunta antes de darle paso a mis compañeros. ¿Cómo convencer a un presidente que no desea ser convencido? Es complicado. Porque yo no niego ni quito que mucha gente de la que ha ocupado el cargo le haya dicho, esto hay que decir, esta es la forma de decir, y por favor no diga lo de acá. Y resulta que un libre pensador como el presidente de la República a veces dice cosas que probablemente, teniendo razón, son políticamente incorrectas y que no deben decirse. O que no las debe decir. Hay otras instancias en las que se puede pasar algún mensaje. Todos sabemos que con este con el porte de armas para defensa personal nos vamos a proteger en una guerra que los ciudadanos estamos librando contra la mafia. Pero el presidente no podía hablar en tercera persona en un tuit personal y decirlo de esa forma, nuevamente, porque él es la institución que nos debe proteger. La gran facilidad que yo tuve en el gobierno del presidente Moreno es que si algo tiene abierto el presidente Moreno es la mente y los oídos. Él era muy, muy sensible a escuchar todas las recomendaciones que se le daban. Y eso es un problema cuando no sucede, porque el presidente está ocupando ese cargo por una razón. Es por los aciertos personales que ha tenido durante toda su vida, que se llegó a posicionar a un nivel donde más del 50% de la población dijo, quiero que este señor sea mi presidente. Entonces, a una persona que ha acertado tanto, de repente decirle, no use esta palabra que puede ser contraproducente, no es fácil. Sin embargo, yo creo que ya él debe haberse dado cuenta por sí mismo de los errores que se han cometido por no abrirse a un esquema de discurso político. El discurso político es sumamente sensible. Conlleva una cantidad, cada palabra que el presidente usa conlleva muchísima responsabilidad y puede ser tergiversada. Sin embargo, en ese error sigue cayendo. Yo creo que la nueva secretaria de Comunicación va a tener que empezar a pulir el léxico del presidente en algún sentido para quitarle los extremos, porque el presidente no tiene por qué estar
100% a favor ni 100% en contra de nada. No solo él, nadie, porque en la vida nada es blanco y negro. Dice Caridad, y yo ahí con Ramiro hemos hablado de esto con mis compañeros varias veces y te llamo, hagamos un razonamiento, más que una pregunta. Todo el mundo sabe que hoy no es los 80. En los 80, Osvaldo Hurtado, recuerda, se guardaba para una vez al mes la palabra presidencial y armaba un foro con 2, 3 periodistas o cada 2 meses. Hoy no es así. López Obrador habla horrible, pero habla todos los días. O sea, todos los días, manda, y la verdad es que es funesto y cansón. Sin embargo, a él la gente, o sea, tiene la teoría de que hables bien o hables mal, te están escuchando, y eso es. Pero López Obrador tiene el 70%. Pero habla feo. Te estoy diciendo, horrible. Entonces, pero ¿cuál es la conclusión? Justamente para eso estamos. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que, ¿qué hacer? Porque probablemente le han dicho esto es lo que hay que hacer y no lo comunican bien, pues, Ramiro, Caridad. Probablemente ese sea el problema, lo que dices tú, ni negros ni blancos, sino grises. ¿Cómo le haces entender eso al presidente y a los secretarios que debe comunicar eso? ¿Qué parte falta allí, Caridad? Es que nada es negro ni blanco. O sea, tenemos un juicio político donde en una parte el presidente sintió agredida su reputación, pero en otra parte es un tema político. Entonces, no es ni 100% lo uno ni 100% lo otro. Sí se pueden combinar los dos temas. El problema aquí es cómo llegar a ese punto medio donde la audiencia, el oyente, siente que le están diciendo algo importante, no que le están dejando en un limbo de grises, ¿no? Porque el mensaje tiene que tener contenido y el presidente tiene que pronunciarse sí o no en muchísimas cosas. Yo lo apoyo al presidente, apoyo la institucionalidad de la democracia. En ese sentido, en el próximo juicio político, pienso que va a ser un desgaste brutal de la imagen del presidente y de la imagen de la Asamblea, si es que podría desintegrarse más la imagen de la Asamblea. Y eso no le hace bien al país. Entonces, hay que enfocar claramente las cosas para que en algún sentido el presidente se limite a defenderse del caso por el que se le está enjuiciando, que es uno, y los asambleístas se limiten a presentar pruebas en relación a ese caso, que es uno. No hay aquí nada más involucrado. La investigación del medio digital que puso en la palestra una cantidad de cosas ya fue al tacho de la basura. Eso no existe, no se encontraron ninguna pruebas que involucren al presidente en todo ese entramado. Eso fue al tacho de la basura. Estamos frente a una situación que se fundamenta exclusivamente en una acusación. Y eso es lo que hay que combatir. Mientras el ala de marketing político de la presidencia se encarga de vender lo positivo del gobierno a nivel emocional para que la gente sienta que le renace la emoción de respaldar a un presidente que injustamente o con justicia está siendo llevado a juicio político y que nos lo quieren quitar de enfrente, quién sabe con qué fines. Sigue Enrique Bolívar San Martín, por favor. Gracias, Eduardo. Bueno, yo tengo una lectura. Es en el hecho de que el gobierno tiene todas las herramientas. Y ahí el famoso artículo de la responsabilidad ulterior. Y puntualmente del medio digital. Finalmente no se pudo comprobar, pero en otra instancia, alguien de la Secretaría de Comunicación sí debería hacerle un llamado o una advertencia. ¿Por qué? Porque esto también es una manera de distorsionar la información que se emite. Una, dos, el gobierno con todos sus defectos, si revisamos las páginas de los ministerios, las páginas digitales, hay temas que hay que destacar, pero sin embargo no tienen una voz, no saben cómo transmitir estas buenas noticias. Y tercero, tengo la impresión, y esto ya es mi criterio, de que el presidente tiene su agenda personal muy independiente del gabinete que lo rodea. Entonces, yo creo que no van finalmente en el horizonte a juntarse estas dos líneas y tal parece, mi razonamiento, es de que se hace finalmente lo que el presidente señala y no lo que se recomienda. Bueno, al final del día el presidente es el líder y es el que toma la última decisión, pero la capacidad de escuchar y de dejarse asesorar de ese presidente es lo fundamental para poder gobernar. Nuevamente, porque no es un presidente, es la institución de la presidencia de la República. Y ese es un concepto que tiene que calar muy hondo en todas las personas que están gobernando el país en este momento. Yo rescato algunos ministros de gran valía, entre esos Juan Carlos Holguín, que acaba de irse con no sé cuáles serían las razones de su renuncia,
pero creo que el presidente Lasso se ha rodeado de gente inteligente y preparada en sus ámbitos de acción. Sin embargo, seguimos cometiendo el mismo error de siempre. Todos, que no es error, tal vez es acierto, pero tiene una pata coja. Todos venimos del ámbito privado. No tenemos experiencia en el ámbito público. Tanto es así que para ser ministro uno necesita ser solamente bachiller, pero para ser viceministro o subsecretario necesita un chorizo de títulos académicos. Entonces, al venir del sector privado y encontrarse con este monstruo monumental burocrático que es el sector público, hay una cantidad de problemas y de fallas. Y nuevamente, otro de los problemas es que cuando uno en el sector privado, uno es responsable de sus propias acciones ante sus accionistas o socios o empleados. Entonces, si yo me equivoco en una decisión de mi empresa, bueno, habrá un poco menos de utilidades, pero la empresa es mía, entonces no afecto a mucha gente. Pero si yo me equivoco en una decisión de índole pública, estoy afectando a 18 millones de ecuatorianos. Si me equivoco al decir una palabra ante un medio de comunicación cuando estoy en un ministerio, es una equivocación garrafal. Y lo que sucede en el ámbito privado no se compadece con eso de ninguna manera. Entonces, sí hay un chip, un cambio de mentalidad, y lo que dije al inicio lo repito, para mí ahora es muy claro poder comentar sobre esto, porque estoy hablando después de que pasó el toro. Este es un diagnóstico a posteriori, pero cuando yo estaba metida ahí no lo podía ver tan claro, porque la vorágine de todo lo que sucede día a día te va metiendo en un embudo, ¿no? Es como que empiezas el día con la parte gruesa del embudo y conforme empiezan a haber problemas vas entrando en donde tienes que decir, esta es la prioridad, tengo que actuar por aquí, tengo que dejar lo otro de lado. Y ese sentimiento, ese sentido de urgencia no te deja sentarte, recapacitar y tomar las cosas con una lógica distinta a la que harías si no fuera solamente de apagar incendios. Agradecerte, qué buen análisis. Ya te estoy pasando algunos mensajes que recibimos en el 99 FM y 99 TV. Te mando un abrazo, espero verte pronto y que tengas un muy buen día. Gracias por tus conceptos. Abrazos a todos, me ha encantado verlos nuevamente. Espero poder darles un abrazo personal muy pronto. Gracias, Amén. Igualmente. Cariño, Caridad. La Caridad Vela, periodista y exsecretaria de Comunicación y tiene su propia revista, tiene gestiones, una mujer que sabe mucha comunicación. Interesante escucharla hablar de un tema que el presidente comentó el día viernes y que provoca la salida de nuestro amigo Andrés Seminario por el tema de la comunicación. Así que fue algo interesante. Sí, señor. Abrimos el espacio a las menciones publicitarias para agradecer al abogado Mendoza por los sándwiches de atún Isabel